Bueno, estamos aquí de regreso y bueno, estamos, diríamos, inaugurando columna en el día de hoy, ¿sí? Porque nos acompaña el arquitecto Martín Di Stefano y con él vamos a contarles un poquito, siempre ligado a Pinamar, de la zona, pero todo lo referente al arte y la arquitectura, ¿no? Tan mentada y que por ahí lo mismo los pinamarenses tampoco sabemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. A ver, por dónde vamos a empezar hoy? Como vos decías, sí, vamos a hacer un recorrido por distintos artistas y arquitectos. Hoy le toca el turno al tan ponderado Clorindo Testa. Bien, es ícono, sí, es renombrado, por lo renombrado. menos la mayoría creo que en alguna ocasión de los pinamarenses lo han escuchado, así que buen comienzo. Sí, claro, sí, él eligió Pinamar para desarrollarse como parte de su obra arquitectónica y de hecho lo eligió como lugar de residencia, de verano, ¿no? Bien. Así que claro que está en el imaginario nuestro. En el imaginario nuestro. Sí, Bueno, toda contanos Argentina. un poquito. Clorindo Testa ha sido posiblemente el arquitecto argentino que ha logrado mayor consideración entre sus colegas en la segunda mitad del siglo XX. Sus obras poseen una indudable originalidad y una fuerza sorprendente. Testa ha sido además un plástico, que desde el comienzo de la década del 50 imprimió cuadros, instalaciones y esculturas, su personal percepción de la forma, el color y la vida. En él, pintor y arquitecto se transforman en un binomio indisoluble y toda su obra es el reflejo de la misma inquietud creadora. Parafraseando un prólogo de Fernando Díez, damos inicio a esta sección dentro del programa de Radio Mix Magazine, espacio al que Gisela Costa muy cordialmente nos ha invitado a participar. Clorindo José Manuel Testa llega al mundo en la ciudad de Nápoles, en Italia, en el año 1923. Su padre era italiano y su madre argentina. Ellos ya vivían en nuestro país hacía varios años. Bueno, además de sí, porque era Argentina, ¿no? Claro. Bueno, tal vez por ese romanticismo del volver al origen propio del inmigrante, decidieron que su hijo naciese en Italia, en Nápoles. A los 5 meses retornarían a la Argentina. Ya en el año 42 ingresa a la Escuela de Arquitectura, obteniendo casi de inmediato un reconocimiento a su originalidad en cuanto a la composición arquitectónica. Se confesó seguidor del por entonces aclamado y reconocido Le Corbusier, ese arquitecto suizo-francés que sentó las bases de la arquitectura moderna racionalista. Salvo ese referente, Testa no reconoce otro al cual haya seguido o admirado. Obtiene el título de arquitecto en el año 48 y un año después le otorgan una beca para pasar 3 meses en Italia. Viaje que terminó prolongándose por más de 2 años, finalmente. En esta gira, además, toca países como España y Francia. Toma contacto allí, frente a frente, con la creación artística de los más grandes pintores europeos. Lo conmueve la obra de Botticelli, Klee, Picasso, Amadeo Modigliani, entre tantísimos otros gigantes del arte de la pintura. Al regresar de esa experiencia, es decididamente pintor. Pronto sus obras comienzan a ser expuestas en las galerías más renombradas de Buenos Aires. Ya se encuentra conformado de esta manera el arquitecto artista, que será para siempre. Clorindo Testa fue hijo apañado de la década de oro de la arquitectura argentina, aquella donde los proyectos más importantes se originaban por concurso abierto. Obtiene el prestigio indiscutido al consagrarse ganador de los concursos del Banco de Londres y la Biblioteca Nacional, obras emblemáticas de la arquitectura argentina reconocidas en todo el mundo. Testa fue hacedor de una inventiva sin límites. Ha resuelto en cada proyecto con igual genialidad la función de los edificios tanto como su forma. Salvo que el referente corbusierano, no es posible reconocer en él otra influencia. Se podría decir que Clorindo Testa es autorreferencial del mismo, ¿no? Claro, totalmente. Todo lo plasmado en una obra de arquitectura de Testa tenía su correlato en las pinturas. Durante los años 60 y 70 se adueñó como ningún otro del estilo brutalista, pero le imprimió una impronta plástica sin precedente en la escena local. Cuando su material preferido era ese hormigón gris con texturas de madera, su paleta de colores espejaba las mismas preferencias. Con su arquitectura consiguió llevar las formas y estructuras a dimensiones atectónicas, y con su pintura se volvió un crítico a las ideas urbanísticas que se vivenciaban en Argentina. Su pintura era denunciante del hacinamiento y del mal vivir urbano.
exigiendo indirectamente a sus pares contemporáneos compromiso para revertir tal situación. Mira qué interesante. En la década del 90 todo su arte experimenta una transformación. En la década del 80. Una transformación. Y cuando lo hace su arte, lo hace su arquitectura. Aquella paleta de grises y blancos y esa obra neobrutalista de cargada plasticidad es abandonada para dejar paso a una explosión de formas y colores sin precedentes. La obra de arquitectura se convierte definitivamente en una escultura transitable, vivible y admirable. Una columna ya no es solo una columna, sino un juego de formas y colores que conforman un recorrido visual casi lúdico. Hay obras que se transforman en luminarias y ventanas que dejan ver la realidad de manera diferente. Solo con recorrer el Centro Cultural Recoleta podemos tomar noción de esta transformación en su arte. Afortunadamente, Pinamar ha sido el lugar elegido por Testa para pincelar con esta nueva paleta de colores la forma de ese imaginario sin límite. Fue la ciudad balnearia que lo cobijó en su casa particular, que diseñada en zona norte, la tan conocida Capotesta. Capotesta, buen orden. Buena orden, exacto. Una casa celeste de multicolores en terraza. Que se ve desde por Libertador, lo ves perfecto, los chiquitos de colores naranja, amarillo y creo rojo, ¿no? Sí, naranja, blanco, amarillo, rojo. Y todo ese celeste que tiene con sus ventanas con marcos blancos. Sí, tal cual, muy linda casa. Que después, bueno, hay toda una explicación de esas ventanas con marcos blancos. Él en ese momento, año 85, zona norte de Pinamar era un límite de Pinamar. Nosotros me acuerdo que mi papá construyó ahí en el 84, 85, en el 86, una casa a una cuadra de ahí. Y ahí terminaba Pinamar. Sí. Los Mirasoles, se llama una casa ladrillera, propia de las casas de esa época. Incluso se siguió nada más hasta Telema, hasta por eso que hablamos hoy, Telema, ahí cortaba a 5 cuadras y por años se siguió sin lotear. Por mucho tiempo, por lo menos yo no vivía acá, pero cuando venía a ver la obra que hacía mi viejo, nos encontrábamos con esto, que era este plato volador de múltiples colores, que en esa época, por eso decimos que siempre fue un adelantado, los genios son adelantados a su época, ¿no? Nadie comprendió la casa en el 85 cuando él aterrizó con esos colores y esas formas. Los lotes perimetrales a la casa de la Capotesta se habían desvalorizado. Claro. Nadie quería estar al lado de eso porque no entendían ni siquiera quién lo había hecho, ¿no? Muchas de las personas. Es que capaz que también el renombre hoy lo podemos valorar diferente, pero por ahí, bueno, igual ya en esa época ya era renombrado. Sí, no, pero yo creo que fue más por el lado de la transgresión. O sea, imagínate que acá el veníamos público súper conservador. Techo a muchas aguas, con ladrillo vista. Teja francesa. Salir con esto, que es una volumetría racionalista con techos de losa, que ahora, a partir de los 90... Ahora nos sorprende, pero en ese momento, años. Y con los colores que el le imprimió. Borde de la ventana, es verdad. Terminó siendo una locura. Hoy es un recorrido casi obligado para todos los que vienen a Pinamar porque es un referente del arte y la arquitectura nacional que por suerte lo podemos tener acá, ¿no? Y cuando contabas recién que te escuchaba, se nota incluso cómo modifica con la Galería Altera, vos notás ese cambio, porque no es, vos ves la Tumbona o ves Capotesta y siguen un estilo que con la galería cambia. Si bien los colores se mantienen, las columnas, pero se nota que una evolución también. Hay 10 años también, ¿no? Hay una década posterior, porque eso ya es no. La Galería Altera, que como vos bien indicás, cambia y te diría que es prácticamente ya el desenlace de la obra pictórica, arquitectónica de Testa, digamos, eso es a la máxima expresión de libertad creativa y la composición que tienen, que no solo es en función de la obra en sí, sino con la obra y su entorno. Entonces genera unos juegos de volumetrías que es alocadísimo. Sí. Que hoy sigue funcionando, no como galería de arte, lamentablemente, pero sí podemos decir que aterrizó Testa en una de las mejores épocas de Pinamar, el Pinamar soñado, ¿no? Claro. Porque en esas décadas, año 80, Pinamar era receptor de muchísimos artistas de la escena nacional e internacional.
y en ese conjunto podemos, por eso tenemos en zona norte sobre todo muchas casas de diferentes artistas que por ahí nosotros no conocemos. Sí, y es una picardía que no hay una revalorización de todo esto, ¿no? Porque tenemos un tenor cultural tan importante que inclusive, te voy a confesar, ¿no? Compartimos una amiga común que es Marce, que de la mano de Marce yo he ido conociendo contactos y amigos que tiene ella, Sí. que han sido familiares de artistas renombrados, y digo, mucha gente tal vez sí los conoce, pero otro tanto no. No. No sabemos el valor cultural que tenemos acá implícito en Pinamar, que sería bueno recuperarlo. Bueno, eso nos vamos a poner nuestro granito de arena en eso. Porque la verdad es que me parece, primero maravilloso, fundamental. Después, ahora yo tengo la suerte de conocer la tumbona, o sea, la manejo, la cuido de forma personal, los alquileres, ¿no? La parte de negocios dentro de la inmobiliaria con la que trabajo. Y puedo disfrutar esos espacios yo empecé al revés y a partir de, bueno, igual conocí la historia y es más, después vamos a conversar que creo que tiene que ver Clorindo también en el loteo que está cercano a su casa, y de ahí te empezás a abrir los ojos de cuánto podríamos revalorizar como ciudad balnearia, que bueno, que además siempre se habla de que es una ciudad cultural, pero poner en valor esos detalles que en otras ciudades por ahí se aprovecha. Tenemos la Casa de Magariños, que seguramente vamos a hablar en las próximas columnas tuyas, pero si Dios quiere, si me seguís acompañando, pero hay muchos referentes. Claro Y la que verdad sí. es que es lindo aprender y hacer la lectura de la evolución. La verdad que Sí, y darle a las generaciones venideras el pasamano de todo esto, ¿no? Fíjate que estamos hablando de que las últimas impresiones artísticas de Pinamar, las últimas han sido de los años 85, muy pocos en los años 90, y si uno lo pone en valor, no hace puesta en valor de todas estas cuestiones, se va perdiendo. Uno toma contacto con la obra de Beatriz Orozco, sí. Y es de una impronta importantísima. No todas las localidades de la costa atlántica tienen la posibilidad de tener tamaña obra absolutamente desaprovechada. Sí, al pie del pueblo. Hablábamos el otro día de Horacio Cardó, que yo no tenía conocimiento de la figura de Horacio Cardó y lo que significaba a nivel nacional e internacional. Hablamos de Vilariño. Bueno, de Cardó, yo tuve la posibilidad de ver la obra a través de las muestras del Consejo Deliberante, cuando organizaba las muestras del Consejo Deliberante, que costaba convencerlo, pero obviamente absolutamente ignorante de la calidad de artistas que teníamos en Pinamar y que no sé, invalorable. Y me gustaría, y hoy que hablamos de este tema, se me vienen a la cabeza otros artistas que tienen sus casas y que sería re lindo saber qué hay adentro de su casa, porque seguramente el diseño, a veces de afuera te das cuenta, pero adentro debe ser mucho más interesante poder acceder, no esperar a que se mueran, como siempre claro, digo, ¿no? sí, porque es aprovechar algo. Sí, aparte de tener la posibilidad de tener artistas que no es fácil, ¿no? En la historia del arte, que estén viviendo del arte y que hayan trascendido las esferas nacionales y poder tenerlos acá es lindo para sacarle el jugo, ¿no? Cuando vos hablabas, o cuando hiciste la tesis, o hablamos de Clorindo Testa, que Elena Cuarone, ¿qué te suena? Elena Cuarone era una socia en uno de los proyectos. Sí. Socia en la tumbona. Sí. Y es artista también. Ajá. Y ¿por qué te pregunto así sin previo aviso? Ajá. Porque justamente para las que hablamos muchas veces de la invisibilidad de la mujer, fue partícipe, pero total, dentro de la tumbona. Y todas las figuras similares a una oreja, todos los círculos de la tumbona, tienen que ver con la influencia de Elena, que también es artista conceptual y hace, y súper interesante la vida, pero ante la figura de Clorindo Testa,
pasa Opacada. desapercibida y tiene edificios hechos acá. Y vos sabés que no pude buscar, te lo prometo para la próxima, no me acuerdo el nombre del edificio que hizo y no me lo parecía googleado, ¿viste? Ajá. Y sé que tiene edificios acá hechos y todo. Pero bueno, Como siempre dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sí. Y es una artista directamente que intervino en nuestra ciudad. Sí, yo no también. profundicé en la obra de ella porque la tengo reconocida solamente de ver las colaboraciones que ha hecho con la obra de Clorindo, ¿no? Pero evidentemente no cualquiera estaba al lado de Clorindo. Evidentemente. O sea que algo debería tener. Y lo que me gusta de esto, que de lo que vos hablas del arte, es que en el mobiliario se hizo un quiebre en esa época. En la tumbona están las sillas, las BKF. las BKF, que son excelentes y vos las ves así, no te dicen nada más que es una silla rara y de repente leer que es un ícono, es un cambio dentro Bueno, de... otro arquitecto, ¿no? O sea, Bonet, BKF, son las siglas de 3 arquitectos, de los cuales Bonet, que tuvo mucha trascendencia en España también, reconocidísimo, y ellos arman esta silla, que en un principio era con cuero de vaca, Ujú. y tiene... Yo la tengo porque, viste, son esos clichés de arquitectos. Debo confesar que no es una silla cómoda. Yo me siento, a mí me gusta. Son esos, viste, caprichos. A veces son caprichos de la forma. Porque si te quedas, no es para leer una hora un Una libro hora, en esa no, silla. columna Igual, de la de igual es Bárbara. linda Sí. y se ha puesto mucho en valor en el 2000, ¿no? Ahora después hizo la versión en hormigón que va a todas las plazas Ujú. y está bárbaro. Es verdad. Mira. Bonet es uno de los que en Mar del Plata hizo el edificio de la máquina de escribir, que está contigua a Costa Galana, que es de una trascendencia internacional. Mira, claro. Entonces había como una comunión entre todo ese mundo de De arquitectos, arquitectos ¿no? que irrumpían con lo moderno y con lo... Y todos tenían una búsqueda. La silla, aunque parezca que la forma es divertida y además está como esta cuestión argentinizada por el cuero de vaca, es una silla que tiene un principio de la Bauhaus en la parte de mobiliario. Está armada con un sinfín de hierro. O sea, De hierro. no tiene ni principio ni fin, ¿no? Es una Sí. cinta de hierro que se fue plegando. Entonces, bueno, eso era Es la divina. la inteligencia de la silla estaba puesta en eso, ¿no? Pero bueno, sí, en Argentina hay un sinfín y gracias a Dios muchos han elegido Pinamar o viceversa. Pinamar los ha acobijado para que plasmen acá parte de su obra y los vamos a ir Y conociendo. los vamos a ir conociendo. Y entonces, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a dar algunas direcciones para que la gente, aunque sea, pueda pasar por afuera. Porque, por ejemplo, la tumbona ahí en Robinson y Playa. Y playa. Sí, directamente para los pinamarenses, ahí en las curvas donde está el Hotel Dubrava, dicen los croatas Dubrava, no sé cómo se pronuncia Hotel bien. Ahí te metes ahí y salís al mar y te chocas con la tumbona y ahí podés disfrutarla. Y si no, en buen orden, tenés que entrar por Cefiro, ahí te tenés que dar una vueltita, pero das la vueltita y le podés encontrar. Sí, y si no visualmente la van a ver desde el Libertador porque Que presten atención. ¿Y qué nos falta para que la nos gente falta la lo- Galería Altera, Sí. que está en Martín Pescador y Y Eneas, Eneas, ¿sí? sí. Que hoy funciona, bueno, el glamping, que sigue conservando algo de genialidad el proyecto, Tenés que mirar bien porque está muy boscoso. Tenés que querer mirar, digamos. lo del glamping. Altera, sí. Ah, o la galería. No, la galería. Ah, la galería sí, está muy crecido y está bueno el concepto que han inventado atrás del glamping con los contenedores. Sí. Es interesante también para conocer. No los vi por internet, pero no entré desde que sí entré como galería, pero no desde que es Bueno, y después hay participaciones, como vos decías, en la Torre Bianca hay una participación de Clorindo, no tan directa, no está firmada, y después hay un proyecto en Cariló también de una vivienda, pero bueno, él hacía esa especie de bosquejos
y te vendía un bosquejo y bueno, había un arquitecto que después firmaba y lo desarrollaba. ¿Y la casita esa que es copia de la biblioteca, la llevó adelante él o es otro arquitecto que por encargo copió la forma? Sí, pero Viste que está en sí, ahí yendo a zona norte. para justo Odisea, donde doblas, donde No, tenés yo que soy otro doblar. arquitecto. Bueno, en realidad muchos dicen que le dicen la Casa Hongo y tantos otros nombres en alusión a formas distintas. Sí, Que en realidad emulando al edificio IBM en Capital, que no sí, sé si lo tenés presente, que es no. algo que tiene una columna de base muy pequeña, después crece como un hongo toda la parte Ah, alta, pero no, no es a la biblioteca. no, no, Porque había, no sé si también leí en un artículo que era emulando la biblioteca. sí, un proyecto bastante particular, Sí, ¿no? sí. Por dentro no la conozco. Mirá Sí, que conozco es chiquito, bastante, ¿no? pero Es esa. chiquito. Después lo que decís, bueno, tiene un gran trabajo en la obra de Clorindo de esto. Usted está en la segunda parte o en la última etapa. Es esta de la tumbona y el juego de una figura geométrica este, conocida, típica, Ujú. como es el cuadrado, y las variables que salen en función de empezar a fragmentar ese cuadrado, ¿no? Y lo de que sea todo externo. También decían, leí, bueno, en este caso la tumbona tiene, las barandas son como caños El PVC. de PVC, sí, relleno. Sí, piola, ¿no? Porque bajo Muy, mantenimiento muy. estaban esas cosas. Y todo doble vidrio, tiene cosas interesantes. Pero leía, bueno, que para la época que todo lo que son servicios eléctricos, que esté exterior, también era súper innovador. Bueno, tenía ese concepto de la arquitectura industrializada para las instalaciones, ¿no? Si vos vas a Buenos Aires Design, toda la instalación está absolutamente en el aire. Mucho en la Biblioteca Nacional está también en el aire. Bueno, es para también resolver una cuestión compleja que es cuando haces una vivienda de hormigón armado. Y eso, y los muebles de hormigón. O sea, Sí. las camas son todas hechas de hormigón. Bueno, eso fue parte de un movimiento, pues es de alguna manera la evolución de un movimiento que tiene su origen en el brutalismo, ¿no? Que es todo este monomaterial, que era Ujú. el hormigón, y con ese material Todo. resolver todo para que vos no tengas que ocuparte de absolutamente nada. Y es un material que además de ser maleable, es un material que tiene cero mantenimiento y es perdurable en el tiempo, que puede correr cierto riesgo ahí en la costa con con la salitre, pero bueno, yo no la he visto por dentro, pero debe estar bastante bien conservada la tumbona, ¿no? Para hacer que está en el mar es increíble. O sea, la verdad a mí me impacta. Hay veces que hace mucho menos frío adentro de esa casa que en mi casa. O sea, y estás metido en el mar en invierno. Bueno, ahora sí hay O que pedir sea, la llave para que me la lo que muestre por sí dentro. igual es todo lo que, a ver, lo que son bisagras, herrajes o la misma puerta de entrada, es el clima en nuestra costa es no te perdona, pongas lo que pongas. O sea, el deterioro no lo puedes manejar. O sea, porque los materiales que se usan hoy en día tienen otra calidad absolutamente y por ahí hablando con los dueños actuales estaban mejor los materiales originales de 20 años que ellos los Sí. cambiaron porque estaban deteriorados y ahora les duran 2 años. Totalmente de Y acuerdo. duraban 20. Es así. Pero bueno, pese a esas cosas, Hay un detrimento en la calidad de todos los materiales de construcción hoy. te manejas y es increíble. Me acordaba también, mira, estaba pensando porque Clorindo Testa, yo lo elegí como trabajo de tesis y en realidad fue de esos arquitectos que si tuviste la suerte mientras estabas estudiando de participar de una charla en un aula magna, decididamente te convertías o afirmabas la decisión de ser arquitecto, ¿no? Porque era un tipo que te proyectaba, que te entusiasmaba de una manera como solo los genios lo pueden hacer, ¿no? Con una humildad y una simpleza que era asombrosa. Te hablaba y parecía que te estaba hablando una criatura, ¿no? O sea, él te hablaba de una manera de cómo llevaba adelante los proyectos y era como que era un niño jugando. Y fíjate una particularidad que me estoy acordando ahora. Clorindo, cuando era pequeñito, fue de los primeros alumnos de la primera inserción de los jardines Montessori en Argentina.
no sé si estás al tanto, pero los jardines Montessori son estos que vienen bajando con una filosofía italiana de formación muchísimo más abierta y más artística, que hoy está más de moda y en Estados Claro. Unidos se han proliferado y ya son franquicias. Claro. Y él fue el primero. Y son jardines que se concentran en que, entre un montón de otras cosas, que no haya una formación vertical de la educación, sino horizontal, pero al margen de eso que las formas puras y los colores primarios son parte de la enseñanza de las criaturas. Claro. Y él no, evidentemente nunca se pudo desprender de eso, porque si vos empezás a analizar, y sobre todo la última etapa de Clorindo Testa, son todas formas puras con De colores primarios. Sí. Fíjate lo que es, y eso... y por ahí muy consciente, supongo que consciente Sí, también. evidentemente Porque... esa impresión en el jardín infante lo proyectó como artista el resto de su vida. Y en los cuadros, después, como vos decís, de esa época, ves mucho rojo, amarillo y azul, Sí, se claro. repite, Sí, igual sí. que los grises, Sí. se repite. Sí, yo un creo que montón. hizo el paso que hace todo el arquitecto consagrado, ¿no? Él fue la figuración primero, después llevó adelante la corriente del momento, que en ese momento, en los años 60, 70, era el brutalismo, Claro. y después consigue su expresión personal. Hacer lo que quiere, como quiere. Sí, habiendo hecho todo el recorrido de una manera impecable. Es la vida de todos, me parece, ¿no? Sí, La evolución sí. personal en cualquiera de las áreas Sí. debería ser esa, así Sí. que está buenísimo. Bueno, Martín, vamos a dejar por hoy el tema, me encantó. Y hay más. Gracias así por que... el espacio. No, Fue por favor, bienvenido, hay una más. idea tuya que está muy bueno empezar a charlar de estas cositas que tiene Pinamar polulando, que a veces no todos las saben, y juntos vamos a empezar a descubrirlas. Porque vamos buscando, vamos investigando y van apareciendo un montón de cosas. Así que bueno, gracias. Quédense ahí, nosotros seguimos en el programa y va a haber más arte y arquitectura aquí en Impacto Inmobiliario. Ya venimos.